El patrón rico gritó al camarero por derramar vino, sin notar la sangre que evitó. El grito atravesó el salón como un latigazo. ¿Eres idiota o qué?, rugió el patrón rico, golpeando la mesa con el puño. ¡Mira lo que hiciste! El vino tinto se deslizaba lentamente por el mantel blanco, formando una mancha oscura que avanzaba como una herida abierta. El camarero estaba paralizado, con la bandeja temblando en las manos. Perdón, señor. Fue un accidente. ¿Accidente? El hombre se levantó de golpe. Este vino cuesta más de lo que tú ganas en un mes. ¡Míralo! Arruinado por tus manos inútiles. Las risas nerviosas de los invitados comenzaron a brotar, primero tímidas, luego más sueltas. Nadie defendió al camarero. Nadie miró sus manos cortadas por el vidrio de la copa rota. Nadie notó la sangre que goteaba y se mezclaba con el vino derramado. Samuel apretó los dientes y bajó la mirada. No porque fuera culpable, sino porque sabía que levantar la vista solo empeoraría las cosas. Había aprendido esa lección hacía muchos años. «Limpia esto», ordenó el patrón, «y luego lárgate de aquí. No quiero verte sirviendo ni agua». Samuel se agachó lentamente. Cada movimiento le ardía. El vidrio le había abierto la palma, pero no dijo nada. Nunca decía nada. El dolor físico era soportable. El otro, el que no sangra, era el que costaba cargar. Mientras limpiaba, escuchó cómo el patrón seguía burlándose. Samuel terminó, se enderezó con esfuerzo y se retiró sin responder. No vio cómo uno de los invitados susurró algo al oído del patrón. No vio cómo otro negó con la cabeza, pero sintió cada mirada clavarse en su espalda. Era que ese grito había ocurrido a pocas horas de una tragedia que jamás ocurrió gracias a él. Samuel no siempre había sido camarero. Hubo un tiempo en que tuvo un nombre respetado, una familia completa y un futuro claro. Pero la vida, cuando decide arrebatar, no pide permiso. Vivía en un barrio humilde, de esos donde las calles aprenden tus pasos antes que tú mismo. Su madre enfermó cuando él apenas pasaba los 20, una enfermedad lenta, cara y cruel. Su padre había muerto años antes en un accidente laboral. Samuel quedó solo. Vendió lo poco que tenía. Pidió préstamos. Aceptó trabajos que nadie quería. Terminó sirviendo mesas en restaurantes elegantes, lugares donde la comida sobraba y la dignidad se perdía rápido. El patrón del restaurante, don Esteban, era conocido en toda la ciudad. Empresario exitoso, inversionista respetado, benefactor en eventos públicos. En privado, un hombre incapaz de mirar a los ojos a quienes consideraba inferiores. Samuel aguantaba, porque necesitaba el dinero, porque su madre aún respiraba, porque cada jornada sin despido era una pequeña victoria. Pero el cuerpo empieza a pasar factura cuando el alma vive agachada. Esa noche, después del incidente del vino, Samuel se fue al callejón trasero del restaurante. Se lavó la herida como pudo. La sangre seguía brotando. ¿Estás bien?, preguntó una voz suave. Era Lucía, otra camarera, joven, cansada, con ojeras permanentes. Ella miró la herida. Samuel negó con la cabeza. Ese hombre no tiene límites, murmuró. Un día va a gritarle a la persona equivocada. Samuel no respondió. Solo miró su mano. La sangre había empapado la venda improvisada. Si Lucía hubiera sabido, si cualquiera de los que reían en el salón hubiera sabido, ese vino derramado había retrasado un evento que estaba a punto de destruir muchas vidas. Al día siguiente, Samuel volvió a trabajar. Como siempre, sin quejarse, sin mencionar el incidente. Don Esteban actuaba como si nada hubiera pasado. «Aprende a servir», le dijo al pasar. «No te pago para pensar». Samuel asintió. Lo que el patrón no sabía era que Samuel sí pensaba. Pensaba demasiado, observaba, escuchaba, recordaba. Desde hacía semanas algo no encajaba en el restaurante. Conversaciones cortadas, llamadas en voz baja. Hombres trajeados entrando por la puerta trasera. Cajas que no figuraban en inventarios. Samuel había trabajado antes en un puerto. Sabía reconocer ciertos movimientos. Sabía cuándo algo no era solo comida y botellas.
pero no decía nada. Nunca decía nada. Horas después del grito, cuando el restaurante ya estaba casi vacío, Samuel vio algo que no debía ver. Una discusión en la oficina. Don Esteban y dos hombres desconocidos, un maletín, documentos. Una frase que se le quedó clavada en la cabeza. Mañana, durante la gala, todo se mueve. No puede fallar. Samuel sintió un frío recorrerle la espalda. El mismo evento donde don Esteban había perdido los estribos por una copa de vino. Una gala con políticos, empresarios. Seguridad mínima. Samuel se quedó quieto. El corazón golpeándole el pecho. Entendió demasiado rápido. Si hablaba, nadie le creería. Ahí estaba la verdadera decisión, cuando descubre que tiene en sus manos la vida de quienes lo humillan. Samuel apretó el puño herido. Y por primera vez en años, no bajó la cabeza. Samuel no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el maletín. Escuchaba la frase repetirse como un martillo. Mañana durante la gala, todo se mueve. Había servido suficientes mesas como para saber cuándo una conversación era peligrosa. Y aquella lo era. Demasiado. Al amanecer, se levantó con la mano aún vendada, la herida palpitando. Miró el techo descascarado de su cuarto y pensó en su madre, en cómo le había enseñado que la vida no siempre premia al bueno, pero siempre pone a prueba al cobarde. Samuel no se consideraba valiente, solo cansado de agachar la cabeza. Llegó al restaurante más temprano que nunca. La gala sería esa noche. El lugar estaba irreconocible. Flores caras, copas brillantes, personal extra. Don Esteban caminaba de un lado a otro dando órdenes, más tenso que de costumbre. Tú, le dijo a Samuel sin mirarlo, hoy no sirves mesas, te quedas cerca de la cocina, y no te metas donde no te llaman. Samuel asintió. Era justo lo que necesitaba. Durante horas observó. Vio llegar a los mismos hombres del día anterior. Vio cómo descargaban cajas por la puerta trasera, custodiadas con un cuidado que no se tiene con botellas de vino. Vio a un guardia nuevo, nervioso, que no dejaba de tocarse el auricular. La certeza se le clavó en el pecho. Esa gala no era solo una celebración. Cuando el salón empezó a llenarse, Samuel tomó una decisión silenciosa. No iba a correr, no iba a gritar. Sabía que nadie escucharía a un camarero pobre acusando a un patrón rico frente a políticos y empresarios. Pero también sabía algo más. Las cosas grandes casi siempre caen por detalles pequeños. El momento llegó cuando don Esteban, eufórico, levantó su copa para brindar. Samuel estaba cerca, sosteniendo una bandeja. Vio el maletín apoyado bajo la mesa principal. Vio al hombre del auricular asentir discretamente. Entonces ocurrió lo inesperado. Samuel dio un paso en falso. La bandeja se inclinó. Las copas tintinearon. El vino volvió a derramarse, esta vez sobre los zapatos caros de un invitado importante. El murmullo se volvió protesta. Don Esteban giró furioso. ¡Tú otra vez!, gritó. ¡Es que no aprendes! El salón se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en Samuel. Era el mismo espectáculo de siempre, el mismo ritual de humillación. Pero esta vez, algo cambió. Perdón, dijo Samuel con voz firme. Fue un accidente. Don Esteban avanzó hacia él, rojo de ira. Tal vez, respondió Samuel. Pero también la salvé. ¿Qué dijiste?, preguntó el patrón, incrédulo. Samuel señaló el maletín. Eso no es para brindar, y usted lo sabe. Hubo un segundo eterno, luego risas nerviosas. ¿Estás borracho?, escupió don Esteban. ¡Sáquenlo de aquí! Pero antes de que alguien lo tocara, uno de los hombres del auricular dio un paso atrás. Otro miró el maletín con inquietud. El invitado importante frunció el ceño. ¿De qué habla este hombre?, preguntó. Samuel respiró hondo. No tenía pruebas en la mano, solo había algo más fuerte. El miedo del culpable. Habla de la verdad, dijo una voz nueva. Todos giraron. Un hombre de traje oscuro acababa de entrar, acompañado por dos policías de civil. Mostró una credencial. Fiscalía, tenemos una orden. El fiscal abrió el maletín. Dentro no había documentos de inversión. Había dinero marcado, dispositivos, pruebas de una red de lavado,
y sobornos que llevaba meses bajo investigación. La gala era el cierre, el movimiento final. El salón estalló en gritos. Los invitados se levantaron. Los guardias dudaron. Don Esteban retrocedió, tropezando con una silla. «Esto es un error», balbuceó. Yo soy un hombre respetable». El fiscal lo miró sin emoción. Respetable no grita a un camarero por derramar vino mientras planea arruinar vidas. Don Esteban fue esposado allí mismo, frente a todos, sin discursos, sin aplausos, solo el sonido frío de las esposas cerrándose. Samuel sintió que las piernas le temblaban. Lucía lo miraba desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, no de miedo, de alivio. Horas después, cuando el restaurante quedó vacío y sellado, el fiscal se acercó a Samuel. Si no hubiera provocado ese caos, no habríamos tenido la excusa perfecta para intervenir, le dijo. ¿Por qué lo hizo? Samuel pensó en la sangre mezclándose con el vino, en las risas, en los años callado. Porque alguien tenía que hacerlo, respondió. Y porque ya estaba cansado de limpiar manchas ajenas. El fiscal asintió. Los meses siguientes fueron extraños. El restaurante cerró. Don Esteban apareció en las noticias. Ya no como benefactor, sino como criminal. Muchos fingieron no haberlo conocido nunca. Samuel consiguió otro trabajo. Más humilde, pero digno. Su madre mejoró con el tiempo. Lucía siguió a su lado. Un día, mientras servía café en un pequeño local, un hombre bien vestido se le acercó. ¿Usted es Samuel? Preguntó. Trabajo con una fundación. Buscamos gente honesta. Gente que haga lo correcto incluso cuando nadie mira. Samuel sonrió, cansado. Nunca lo son, respondió el hombre. Por eso importan. Años después, Samuel pasó frente al antiguo restaurante, ahora abandonado. El letrero estaba caído, las ventanas rotas. Pensó en aquella noche, en el grito, en el vino, en la sangre que nadie vio, y entendió algo que nunca olvidaría. A veces, los más humillados son los únicos capaces de detener una tragedia, porque ya no tienen nada que perder, excepto su dignidad. Si esta historia te hizo quedarte hasta el final, recuerda esto. Nunca subestimes a quien parece pequeño. Y si quieres seguir escuchando historias donde la justicia llega sin gritar, suscríbete. Porque algunas verdades solo se descubren cuando alguien se atreve a no agachar la cabeza.